El hombre de fe es el hombre nacido de nuevo. El hombre nacido de nuevo tiene nuevo contenido. El espiritual piensa en las cosas que son del espíritu. Ejercita su mente para las cosas espirituales. No ejercita su mente para las cosas materiales. No ejercita su mente para el pecado. No ejercita su mente para el mal. Humillar la mente, por ejemplo, no es decir, Dios es grande, Él me va a proveer y estar ansioso porque no viene la provisión. Tú doblegas el cuerpo, pero tu mente no está doblegada. Tú siempre vas a estar quejándose. Siempre vas a estar pensando si es justo o injusto lo que te está pasando, pensando en si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo. Trabajar con el alma y no con el espíritu es el gran error que se tiene en la actualidad. Porque cualquier cosa que te saque de la voluntad de Dios es porque de hecho hemos perdido el rumbo. Sea pensamiento, sentimiento, emoción, instinto, lo que tú quieras, motivación, todo aquello que te lleva al mal te saca de la voluntad de Dios. Entonces la mente de Cristo es mantenerte haciendo la voluntad de Dios. Bienvenidos a este su programa de podcast preferido, Diálogos, donde buscamos encontrar estudiar la verdad para que nosotros podamos ser más libres de los que ya somos. Pastor José, muy buenas tardes, noches, como usted lo quiera saludar. ¿Cómo está, Henry? Qué bueno poder estar juntos nuevamente. Esperamos en verdad estar contribuyendo al crecimiento del pueblo del Señor. Y como siempre le decimos, comparta estos videos con sus amigos, con hermanos de la iglesia, sus pastores, porque es necesario que crezcamos en la verdad. Esa verdad nos va a hacer libre y nos va a llevar a vivir en esa dimensión que el Señor ha destinado para nosotros. Así que estemos atentos, estaremos atentos a tus preguntas y poder a su vez convertirlo de repente en un programa completo si es que se es necesario. Así es, venimos hablando de este tema, el hombre nuevo, el desconocido de la iglesia, y estábamos hablando en el anterior episodio acerca de la simiente, el nuevo nacimiento. Estábamos hablando de Nicodemo, de cuál es el objetivo de ser engendrados nuevamente, y hablábamos de que el hombre que es engendrado no peca, ¿no? Como dice Juan, no peca, y el no pecar tiene que ver con varias partes, creo yo, ¿no? Hemos también hablado acerca de cómo tenemos que renovar nuestra mente y pasar de la mente del hombre viejo a la mente de Dios, pero lo hemos tratado muy someramente, muy simplemente. El hombre nuevo, engendrado con una simiente no corruptible, no peca. No peca porque no tiene pensamientos malos, no tiene pensamientos pecaminosos. El bombardeo comunicacional que hay no afecta su mente. ¿Por qué? Mira, tú nos pones en una pregunta siempre bastante complicada, porque nos pone los dos planos, el plano del hombre nuevo y el plano del hombre viejo. ¿A qué responde cada plano, cada realidad? Es todo un tema realmente. Pero vamos a tratar de sintetizarlo de esta manera. El hombre nuevo, por cierto, responde a un nuevo lineamiento, nuevos patrones, nuevos valores, nuevo contenido, que no está relacionado para nada con lo que el hombre viejo percibe, concibe y con lo que el hombre viejo piensa. De hecho, que estamos todavía en este cuerpo, tenemos dos naturalezas, y muy claramente podemos saber nosotros ahora por el espíritu qué es lo bueno, qué es lo malo, y sabemos cuando el pensamiento se orienta al mal, cuando el mal viene a nuestra mente o por algún ya sea por una imagen, como tú estabas mencionando, los medios, o viene a través de alguna palabra por el intercambio en las relaciones interpersonales de una conversación. Sin embargo, uno puede distinguir qué es lo bueno y lo malo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que uno deja que se instale en la mente? Y por cierto, el hombre nuevo no va a responder a los patrones del hombre viejo. El que responde a esos patrones es el hombre viejo, a lo malo. A los patrones culturales, a los patrones de conducta, a los patrones, a todo lo que tiene que ver con lo malo. Eso lo aprendió el hombre viejo. El hombre nuevo no lo va a aprender.
El hombre nuevo, por lo mismo que está, camina de la mano con el Espíritu Santo, cuando alguien le da cabida en su mente, en su corazón, porque dice que también todo eso se aloja en nuestro corazón, el Espíritu Santo inmediatamente se entristece, se contrista, se apaga. Y entonces eso es como que apagan el switcher del hombre nuevo y no funciona. No se va a poder contaminar. Se sigue contaminando el hombre viejo, se le sigue dando cabida al hombre viejo, se sigue acumulando mal con el hombre viejo. El hombre nuevo no tiene inclinación al mal. Esa es la parte más complicada de entender, diríamos, porque siempre estamos pensando que podemos ser hombre nuevo desde lo viejo. No podemos ser hombre nuevo de lo viejo y tampoco podemos inclinarnos al mal desde el nuevo hombre. Pastor, una pregunta. Hay dos switches, ¿no? Correcto, Acá tenemos las luces, esos circuitos, no recuerdo cómo se llaman, que son circuitos donde usted prende una luz y va al otro extremo y apaga la luz. Correcto. O sea, un switch Está interconectado. está interconectado, pero un switch corta la acción del otro switch. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Correcto, Mientras actúa el hombre nuevo, el hombre viejo está apagado. Bien, por eso que se habla de renovar la esencia de nuestro pensamiento, de ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Pero para ir un poco más allá, quizás debemos entender qué es lo que significa tener esa mente, ¿no? Porque Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice: yo no puedo hablar con ustedes como espirituales por una serie de razones, ¿no? Son carnales. Pero luego termina haciendo una afirmación que es brutal, porque él dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿de quién nosotros? Si a los corintios le está diciendo que ellos no. Entonces, es una cuestión solamente de apóstoles, es una cuestión de gente que vive en el nuevo hombre. Porque aún teniendo los dones, teniendo todas las manifestaciones del Espíritu, los corintios vivían en la carne. Entonces, para nada es garantía de nueva humanidad ni de espiritualidad los dones. ¿Ya? Pero sí le dice algo que es interesante, que él tiene la mente de Cristo, entonces solamente puede hablar con espirituales y solamente puede hablar misterios y solamente va a hablar de lo que hay en la mente de Dios. Pero los misterios no son esos misterios. Con la mente de Cristo, con la mente renovada, ¿podemos entender esos misterios de que la Biblia habla y que no son revelados? Correcto, porque si son misterios previamente, son cosas que provienen de Dios, básicamente tienen que ver con la mente, tienen que ver con la voluntad de Dios, tienen que ver con la existencia de Dios, tienen que ver con la realidad divina, sobrenatural, y eso la mente natural no lo capta. Entonces termina siendo un misterio también en ese sentido, no solamente porque habla de cosas que están ocultas para el hombre natural, no solamente porque les pertenecen a Dios, sino porque juntamente con eso, solo se puede entender espiritualmente. Cuando hablamos del pensamiento de Dios, de la mente de Dios, hablamos de un conocimiento infinito, con un conocimiento que para el hombre no es capaz de comprenderlo y entenderlo. Teniendo la mente de Cristo, ¿llegamos a ese nivel? Ya, muy bueno. Ahí creo que nos has enfocado bien ahora para poder pensar juntos en esto, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, habla de el hombre nuevo y del andar en el Espíritu, en el capítulo 8 de Romanos, él dice que el que nació de la carne, carne es; el que nació del Espíritu, Espíritu es. Pero dice también que el hombre natural piensa en las cosas que son de la carne y el hombre espiritual piensa en las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿cómo entender eso? O sea, porque ya nos ponen una dimensión diferente. Si eres espiritual, tienes que pensar en las cosas que son del Espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que piense en la carne, carne es; el que piensa en las cosas del Espíritu, es espiritual, por decirlo así. Entonces, la pregunta que está ahí, subyace, es: ¿qué está pensando? ¿Cómo podemos pensar en las cosas que son del Espíritu? ¿O cómo podemos pensar como el Espíritu piensa? Y volvemos entonces al otro texto de 1 Corintios 2, cuando se dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué pensaba Cristo? Cristo Dios, Espíritu Santo Dios, en las cosas que son
conforme a la voluntad, conforme a la esencia, conforme a la naturaleza, al interés, al propósito de Dios. Entonces ya nos está poniendo nos está enmarcando, si se quiere, hacia dónde debe ir nuestro pensamiento. La transformación viene por alinearnos con Dios por su palabra, y viene por alinearnos con el Espíritu, por dejar que el Espíritu ponga en nosotros todos los elementos nuevos, nuevo contenido, y nos haga pensar como Dios piensa. Ya. La mente de Dios y la fe. Sí. La fe es creer en algo que no existe, ver las cosas que no son como si fueran, ¿no? La fe real, la fe de la que nos habla Hebreos, ¿se origina en la mente de Cristo, en la mente renovada del hombre nuevo? Ya. Mira, es que el hombre de fe es el hombre nacido de nuevo. El hombre nacido de nuevo tiene nuevo contenido. No debe pensar conforme al viejo hombre, ni al mundo, ni a la carne, ni al diablo, ni a nada, sino conforme a Dios. Y acá viene lo interesante, porque justamente en Romanos, cuando se habla de piensa en las cosas que son del Espíritu, el pensar, el término en el original nos habla de ejercitar la mente para lo bueno, ejercitar la mente para algo positivo, ejercitar la mente con un propósito. Entonces si dice que el espiritual piensa en las cosas que son del Espíritu, o sea, ejercita su mente para las cosas espirituales, no ejercita su mente para las cosas materiales, no ejercita su mente para el pecado, no ejercita su mente para el mal. Entonces ahí ya de por sí hay una diferencia. Si se quiere, el hombre nuevo está enmarcado ya. No puede irse hacia otro lado porque ya no es hombre nuevo. Estaríamos volviendo a la dimensión del hombre viejo. Ahora, si a esto tú le añades la idea de estar dispuesto mentalmente a... Entonces la pregunta es, ¿puede el hombre nuevo estar dispuesto a las cosas malas? Por naturaleza no. El que está dispuesto a las cosas malas es el hombre caído, el hombre viejo. Pero acá la idea de pensar en las cosas que son del Espíritu es estar dispuesto mentalmente a lo bueno, a las cosas que son de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la vida y realidad de Dios. O sea, ya de por sí está enmarcado hacia ese lado. Muy diferente del hombre viejo, que siempre está pensando en lo suyo, sus concupiscencias, sus deseos, sus pasiones, sus instintos, y hacia eso enmarca todo el pensamiento y acciones. ¿En qué ámbito se mueve la mente del hombre nuevo? ¿Qué abarca? ¿Abarca la psiquis? ¿Abarca los recuerdos? ¿Abarca lo futuro, la esperanza? Ya, muy interesante lo que dice, porque si nosotros vamos a estar pensando de esa manera, ¿no? O sea, podríamos decir, entonces, ¿cómo olvido el pasado? No, la mente, cuando se habla de la mente de Cristo, se habla del pensamiento, vamos a verlo en un momento, se habla del nous, la idea de aquello que controla tu pensamiento, tus acciones, que controla toda tu vida, que le da norte, le da sentido a las cosas. ¿Las emociones también? Por cierto, las emociones descontroladas o nacidas en un mal pensamiento, nacidas en una mala percepción de algo, siempre te van a llevar al mal y siempre te van a hundir. Pero lo curioso es que una mente ligada a Dios, una mente ligada a la palabra, una mente ligada a la verdad, difícilmente va a dar como resultado que la gente elabore malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones, mala voluntad. Entonces depende a qué está ligado el nous, pero lo comprende todo. Ahora, dentro de esta idea, debemos considerar algo que lo apunté aquí a propósito, es que es el hecho de humillar la mente. ¿Cómo humillar? Curiosamente, la idea de humillación, la idea de humildad, humillación, en el Nuevo Testamento está ligada no a la idea solamente de bajar la cabeza,
de decir yo no sé, yo no puedo, sino que verdaderamente nuestra mente, nuestro raciocinio esté humillado delante de Dios, al punto de que Él tenga preeminencia, al punto de que no hagamos caso a nada que no venga de Él, a nada que sea contra Él. Humillar la mente, por ejemplo, no es decir, Dios es grande, Él me va a proveer y estar ansioso porque no viene la provisión. No hay correspondencia entre pensamiento y acción, entre pensamiento y sentimiento, de emoción. Entonces, humillar la mente es sencillamente ponerse debajo de. Es Abraham obedeciendo, ándate a un lugar que no conoces. Anda donde no conoces y preséntame a tu hijo encima, ¿no? Y entonces, es la idea de doblegarse delante de, pero doblegar la mente. Si tú doblegas el cuerpo, pero tu mente no está doblegada, tú siempre vas a estar quejándose, siempre vas a estar pensando si es justo o injusto lo que te está pasando, pensando en si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo. ¿Podremos ejemplificar esto con Pedro pidiéndole al Señor andar sobre la mar? Sí, pero no humilló la mente. No. Él actuó por la vehemencia, le gustó el asunto, pero cuando pensó, la mente no estaba humillada. Afloró la mente. Afloró carnal. Todo lo natural y dejó lo sobrenatural. Ya, y ese es un ejemplo que muchas veces se usa dentro de las prédicas, pero no desde ese contexto, no desde el punto de vista del renovar la mente. Correcto, porque, de nuevo, ¿no? O sea, el hombre natural no puede hacerlo. Tiene que hacerlo bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, por eso se nos dice, no nos dice, mira, te he cambiado el chip, ahora tú ves cómo piensas. No dice, no, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? Por eso cuando Pablo le dice a los hermanos en Filipo, haya pues en vosotros el mismo sentir, no solamente es el mismo sentimiento, porque inmediatamente lo remite al contexto de la humillación total, al no aferrarse a ser Dios. Yo soy Dios, a mí no me puede pasar esto. No estimó ser igual a Dios, estimar a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que deja a un lado sus derechos, deja a un lado sus posibilidades, ¿y qué hace? Se hace obediente, se doblega hasta la muerte. Como Jesús. ¿No es cierto? Y luego de eso, entonces se humilló hasta ese punto. Los cristianos en estos tiempos, en los púlpitos, ¿se nos enseña eso o se nos enseña el superhombre? No, se nos enseña el superhombre y a pensar por nosotros mismos. Tú eres un campeón, Dios está en ti. Si tú entiendes, vas a operar mejor. Entonces, lo curioso es que debemos entender lo principal, que es humillarnos delante de Dios y obedecer. El que piensa, cuestiona o le es difícil obedecer es porque está pensando por sí mismo, está siendo sabio en su propia opinión. No hay sabiduría en él. Y esto tiene que ver con la humillación y con el temor. El temor a Dios. Correcto. Porque si no hay temor a Dios, no hay humillación. Si no hay humillación, no va a haber más temor a Dios. Hablando de este tema de la mente, y vamos a entrar dentro de un momento en cuanto a las emociones y las cosas así. Una opinión acerca de esta cuestión que trata con la mente, que algunos grupos de cristianos trabajan cuando vienen y son nuevos convertidos, estos famosos encuentros, que creo yo son más efectos psicológicos y trabajan sobre la mente, en regresiones y cosas como esto, ¿no? ¿Y qué opinas sobre esto? Tú no puedes con tu genio, primeramente, ¿no? Es un bandido preguntando. Bueno, sí, hay mucho de emocionalismo, mucho de almas. Trabajar con el alma y no con el espíritu es el gran error que se tiene en la actualidad. Entonces, no se permite que el Espíritu Santo controle nuestro espíritu para que juntos controlen nuestra alma, sino se quiere controlar el alma, se quiere mejorar el alma, nunca se va el espíritu, y entonces el hombre termina siendo autosuficiente. Ahora, yo te puedo hablar de eso como pastor o como psicólogo,
Y ahí está el problema, porque al final de cuentas estamos conduciendo a la gente a fortalecer su alma, fortalecer su mente, darle motivación, pero todo es viejo hombre, todo en el viejo hombre. La pregunta es si eso es necesario para el nuevo hombre. El nuevo hombre, controlado por el Espíritu, tiene otras motivaciones, tiene otros pensamientos, tiene otras emociones, otros sentimientos, tiene todo nuevo. Y entonces termina el nuevo hombre, no solamente por humillar la mente, sino por la obediencia real a Dios, alineándose a la voluntad de Dios. Entonces, si tú te alineas a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿para qué necesitas tú mejorar al viejo hombre, mejorar sus emociones, cuando tú lo que necesitas es la obediencia, y estando en la obediencia, te sale de toda ley, entras al equilibrio total, entras al pensamiento de Dios, entras a la voluntad de Dios y entras a las acciones de Dios? Entonces, en realidad no es tan complicado, nosotros lo complicamos. Es que es más fácil añadirle cosas a la verdad cuando no se conoce la verdad, que vivir la verdad, entenderla y vivirla, que es por la obediencia. Es tan sencillo como dejarse llevar por el Espíritu Santo nos imparte una nueva vida, cambia de mente, y es prácticamente, en el buen sentido de la palabra, abandonarse a lo que el Espíritu Santo quiera. Bueno, que tampoco es un camino a la deriva, está la palabra, está la verdad de Dios de por medio. Entonces el abandono es, utilizando el término humillación, mejor que dicho, estás usando, es básicamente humillación, correcto, es humillación, más que abandono, ya pues que no sé qué hacer ni a dónde voy. No, la palabra nos clarifica el asunto, porque al final de cuentas hacia donde vamos es hacia la voluntad de Dios, es al encuentro de esa vida plena, perfecta, esa vida sobrenatural, que sí se puede vivir por el influjo del Espíritu Santo en este tiempo y por siempre, que nos aleja justamente de todos los errores en los que el viejo hombre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, emociones, voluntad, percepciones, motivaciones pueden incurrir lejos de Dios. Y dígame una cosa, ¿cuáles son las demandas de Dios para este nuevo hombre con una mentalidad como la de él? Pero fíjate que las demandas de Dios es estar en el centro de su voluntad, ser como Él. ¿Ya? Ser como Él. O sea, una pregunta que quizás pueda servirnos para entender esto es la siguiente. Es, ¿qué puede pensar el hombre nuevo? ¿Qué puede pensar el hombre nuevo que sea bueno lejos de Dios? Nada. Sus angustias, sus preocupaciones, sus anhelos, todas las dificultades que pasan en la vida, lo único que crean es caos en el alma. Entonces, ¿cómo uno puede vivir sin afanes? Por ejemplo, como dice Pablo a los filipenses, por no ser afanoso, sino echa toda esa ansiedad por allá, Él tiene cuidado de ti. O sea, a la larga te dice, tú no te preocupes, tú no estés pensando en eso. Caídos pero nunca vencidos. Y bueno, según a los Corintios, ¿no? Cuando dice que podemos estar derrotados en tribulaciones, en una serie. Curiosamente que habla derribados pero no destruidos, dice, ¿no? Y cuando habla de tribulación, atribulado, significa que todo se te cierra, como un cubo se va cerrando, tú estás al medio, pero siempre te va a quedar el espacio suficiente para hacer la voluntad de Dios. Y la gente no, la gente se atribula y se olvida de la voluntad de Dios. Entonces queda solo, a expensa de su propio conocimiento, su voluntad, sus emociones, con todo el daño que ésta pueden tener y con toda la memoria del daño que se pueda tener desde el nacimiento o antes de la concepción hasta el día que están pasando por el trauma o la dificultad que estamos mencionando. El enemigo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar, ¿no? Y normalmente se dice que ataca a los cristianos que están más viviendo la vida cristiana, cuando vienen estos temas,
debemos mantener con más firmeza el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, porque si empezamos a dejar que nos agobie el problema, el pastor que ve que su iglesia empieza a decaer y empiezan a venir menos miembros, empiezan a haber problemas, embarazos, no sé, viene la angustia, tiene que ser capaz y maduro de mantenerse en la mente de Cristo para que, como usted dice, en ese cubo pueda moverse dentro de la voluntad de Dios. Es lo que dice Pablo, porque Pablo le dice a los colosenses, la palabra de Dios mora en abundancia, dice, en sus corazones, en ustedes. Ahora, no está hablando del corazón aquí, está hablando de que la esencia de su pensamiento está llena de la palabra de Dios. Porque si Dios promete, si Dios enseña, si Dios demanda, es la verdad. Entonces, lo que podamos ver, sea por hechura del diablo, por creación humana, vale decir, por persecuciones o por problemas que uno crea, eso no es la verdad. Aunque hayan consecuencias de la acción mala, del pensamiento malo, de la palabra mala, sin embargo, la verdad está por encima de eso. Y si tú te mantienes en la verdad, entonces ninguna de estas cosas van a poder triunfar sobre ti si es que te mantienes en la verdad, porque a la larga Dios no miente y Dios siempre cumple su palabra y Dios siempre va a establecer sus reinos por la verdad, por la palabra. Y teniendo la mente de Cristo, podemos entender este mundo, podemos entender esta sociedad, podemos entender la escatología que se nos hace tan difícil. Tú siempre nos estás llevando al tema del misterio, sí, ahorita te menciono sobre eso, pero si nos mantenemos en la verdad, si pensamos en la verdad, si vivimos por la verdad, estamos en la verdad, de hecho que lo primero que va a suceder en nosotros es que vamos a tener complacencia con la verdad, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. O sea, no solamente pensarla, sino que vamos a convertir eso en nuestra delicia, nuestra forma de vida, no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de actuar. Y luego entonces, ahí se comienzan a abrir los misterios por el Espíritu Santo. Pero tiene que mediar la audiencia. Cuando decía esto es, porque muchas veces vemos este mundo y decimos la Agenda 2030, los conflictos, las cuestiones, la persecución de la iglesia que ya se empieza a dar, entonces yo me angustio, ¿no? Y ya el Señor ya lo dijo, que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿no? Pero que tenemos que confiar, ¿no? Y creo que en el hecho de cuando le mete el tema de confiar es confía porque tienes la mente mía de que tienes la seguridad de que a pesar que puedas sufrir en el ámbito corporal, vas a ganar mucho en el ámbito espiritual. Mira, aunque parezca contradictorio, lo que el Señor establece es que cuando veamos todas esas señales debemos alegrarnos porque Él está cerca. Claro, por eso le digo, por eso cuando Él habla de las señales que ustedes sí, ven... que todo se cumpla de una vez porque nos vamos. Bueno, no somos como decía un predicador que ya no es tan joven, decía, no somos ratas, que somos los primeros que escapamos porque me quiero ir. No, yo creo que esa es la pasión, cuando uno tiene la mente de Cristo, la pasión por ganar más almas. Y por encontrarse con Él. Por encontrarse con Él. Mantenerse fiel para encontrarse con Él. Entonces, eso es lo que debemos esperar. El pensamiento de la mente de Cristo está enfocado en cumplir su voluntad, en hacer lo que Él quiere, en tener el amor ágape, ¿no? Que todo al final apunta hacia eso, ¿verdad? Bueno, todo al final apunta a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Porque cualquier cosa que te saque de la voluntad de Dios es porque de hecho hemos perdido rumbo. Sea pensamiento, sentimiento, emoción, instinto, lo que tú quieras, motivación, todo aquello que te lleva al mal te saca de la voluntad de Dios. Entonces la mente de Cristo es mantenerte haciendo la voluntad de Dios, porque es agradable, es buena, es perfecta. No hay excusas para salirse de la voluntad de Dios. No debería haberlas, no las hay realmente. Cuando estamos en la mente de Cristo no hay excusas. Es que estás viviendo en el hombre nuevo no puede vivir otra cosa. O sea, el que pone excusas
ante la voluntad de Dios, es porque está respondiendo desde la mentalidad del hombre viejo. Al hombre viejo. Ahora, eso puede suceder, por cierto. Un minuto, un segundo que te distraigas y te metes a regiones de sombra, ¿no? Y de muerte. Por eso hay que estar atentos. Sí, pero sin embargo, eso no es el estilo de vida natural del hombre nuevo. Ese es volverse a regiones de oscuridad. Ahora, para eso dice el texto que si alguno hubiera pecado, si ya pues abogado tenemos con el Padre, regresa, ¿no? Pero sin embargo, eso que es potencial, si hubiera alguna situación de esa, vuélvete pues. No dice, si tú vives constantemente en el mal, sigue en el mal porque igual tienes perdón de pecados y no. Es para, el abogado funciona cuando tú tienes un tropiezo. Después no necesitas abogado. Porque dice que el nuevo hombre no practica el pecado. No practica el pecado. No necesita abogado. Ya fue libre, ya el abogado lo defendió, ya el abogado lo puso en libertad y ya le otorgaron nueva vida, le otorgaron todos los derechos de ciudadano. Entonces hay que vivir como tal. Entonces, conclusiones de este tiempo que hemos tenido, porque ya la mentalidad de nuestro productor nos está indicando que tenemos que cerrar. Porque el viejo hombre todavía está entre nosotros, ¿no? Bueno, mira, creo que estamos tratando de completar el cuadro, porque la vez pasada hablamos de la transformación del entendimiento, estas cosas, pero ahora justamente hablamos de ese aspecto de la humillación de la mente, de ponernos debajo de él, someternos a la voluntad de Dios plenamente, porque Él no engaña, no falla, no miente, y no tiene nada incorrecto en sí mismo. Y entonces el nuevo hombre necesita ese contenido, porque en la medida que vive conforme a la palabra y conforme a la voluntad, se está haciendo a lo que es la mente y el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. Dios no actúa de otra manera. Entonces no nos va a exigir que hagamos lo malo, pero tampoco no nos va a dejar que hagamos lo malo y nosotros nos creamos ser hijos suyos o ser participantes de su reino o ser gente que está lista para unirse con él. El problema es ese, que se le ha dado tanto espacio al viejo hombre y como no se entiende el asunto, se piensa que es invencible, que es imposible, entonces la gente sigue tratando de mejorar de a poco. Cuando nosotros, el momento que nos convertimos nos da la posibilidad de tener la mente de Cristo, y eso lo opera el Espíritu Santo, el que llena de contenido esa mente, el que llena de contenido ese nuevo ser, el que hace posible que toda esa voluntad de Dios entre a nuestra vida y se realice, se haga una con nosotros, es el Espíritu Santo. No dejando de lado la lectura de la palabra de Dios, no dejando Por de lado cierto, la que ese es el oración. contenido. El Espíritu Santo va a alumbrar la palabra, el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a la verdad, que la palabra va a ayudarnos al entendimiento de esa verdad, de esos misterios, y va a la vez a hacer que con esa palabra nos lava y con esa palabra genera más vida en nosotros, vida sobrenatural. Y eso es lo que queremos, que vivamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, con una vida sobrenatural. No tanto sobrenatural poniendo las manos, tumbando a la gente, curando cojos, sino que la vida sobrenatural está en nosotros mismos, ¿no? Sí, es la el vida cambio de Dios en nosotros, la mente de Dios en nosotros, el accionar de Dios en nosotros. Palabras finales, pastor, a su cámara. Sí, y bueno, el tema da para más, como siempre estamos picando el ánimo de los hermanos. Esperamos en verdad que esto te anime a escudriñar la Escritura, a hacer preguntas. Con mucho gusto seguiremos hablando y profundizando el tema. Por el momento solo te decimos, comparte con tus amistades el video, no te lo quedes, es para todo el pueblo de Dios. Necesitamos que la gente, nuestra gente, entre a esa dimensión de la verdad y que pueda vivir entonces esa plenitud que Cristo nos da. Que el Señor les bendiga. Esperamos entonces vernos pronto en otro programa más de diálogo. Continuamos dialogando en el otro episodio de Diálogos. Muchas bendiciones. Adiós.